Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. ¿Cómo les va? ¿Bien, bien? Buenas noches, profe. Hola Silvia, ¿qué tal todo? Bueno, eh, primero pues comentarles que las notas ya están publicadas en la plataforma. Eh, digamos que hubo unos trabajos muy buenos a nivel de las exposiciones, eh, pero digamos que hubo en el mismo grupo, hubo una persona muy buena y otra que no lo desarrolló pues con la expectativa que teníamos. Entonces, digamos que a varios les hice comentarios frente al tema. eh, pues espero que los reciban de la mejor manera, porque básicamente ese comentario va orientado es a que preparen mejor el tema, sobre todo para la exposición que es la que viene como actividad del segundo corte. Entonces, para que lo tengan presente, no les tiré muy duro frente al tema de la nota, ¿sí? Pero era más como para avisarles que en la exposición sí va a ser más estricto el tema, ¿listo? Entonces, como para que lo tengan presente, lo analicen y pues de esta manera, pues ojalá lo tomen de la mejor manera y a nivel de algo constructivo, ¿listo? Eh, no sé si de pronto tienen alguna inquietud frente al examen o a la misma calificación de la actividad que desarrollaron. Profe, buenas noches con Carlos. Hola, Carlos, ¿qué tal todo? ¿Cómo vamos? Bien, profe, lo que pasa es que Cuéntame. quedamos, mira, no sé qué pasó con el video de la exposición, mi compañera Daisy y Sí. yo lo realizamos. Ok. Realmente, pues no sé qué fue lo que pasó. Bueno, en fin, el caso fue que en este momento, el video, pues que lo hicimos ya no nos deja abrir. No sé qué fue lo que le pasó. Creo que es un virus que le ingresó a mi computador. Y lo único que yo pude rescatar y se lo envié al correo, pero no sé si nos puedas hacer el favor de evaluarnos eso, no, Listo. pues sí, o sea, fue un error que pasó. A Daisy tampoco le permite abrir el archivo. Lo único que pude rescatar fue el video que te envié por correo, profe. Qué pena, ofrezco disculpas, es mi culpa, no sé qué le pasó a mi computador. Yo me comprometí a subirlo y en un momento dado quedó subido, pero no sé qué fue lo que pasó, profe. Entonces, puede que sea un error mío, por parte mía, pero de cierta manera, pues sí, le ofrezco disculpas por eso, profe. Ok, ok, Carlos, bien, no hay problema. Entonces ya reviso el correo. Si de pronto no había mirado el correo por temas de el afán con el que hay que publicar notas y todo esto, pero sí, listo, no hay inconveniente por eso. Lady, ¿cómo vas? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, profe. Profe, es que lo que pasa es que pues yo no estuve incluida en ningún grupo. Entonces yo hice como un resumen de lo de las preguntas que, digamos, de las preguntas que estaban para las exposiciones. Sin embargo, yo vi que tú me respondiste que sí quería podía hacer un video, pero no quedé como muy entendida, digamos, si acerca de todo o acerca de qué. No, ok. Bueno, sí, digamos que cuando leí el documento yo decía, pucha, es una mezcla de muchas cosas, no logré entender muy bien. Pero sí, básicamente digamos que la actividad consiste en un video en donde explicas una temática. Eh, porfa, selecciona la temática que más creas que con la que te sientes mejor y realiza el video para podértelo evaluar. ¿Listo? Ok, profe, y digamos hasta cuándo tendría plazo de enviarte. Pues me lo puedes enviar digamos que puede ser entre el domingo y el lunes, que es festivo, pues para Ok, que lo puedas desarrollar y me lo envías para poderlo evaluar, ¿ok? listo, listo, profe, muchas gracias. Ok, no a ti. Tengo por aquí otra manito levantada, es que permítame un momento. Ah, Daisy, ¿cómo vas? Buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Bien, Hola, gracias a ¿cómo Dios. estás? Usted. Qué bien. Todo muy bien, muchas gracias. Profe, lo que pasa es que cuando yo estaba haciendo el examen, a mí me salió una pregunta
Pero, y decía, o sea, daba las respuestas B y C, A y B, A, B y C, pero no estaba que era A, ni que era B, ni que era C. Uy, Le chica, faltaba como espérame. esa parte. No, Sí, Cogí y la profe, me pasó lo contesté mismo. por contestarla, Sí, yo pero tenía la misma duda. ni idea. Igual, ok, profe. ok. Uy, Yo espérame. también, en la pregunta 6. En mi examen, en la pregunta 6. Sí, Listo, era espérame, la entonces 6. lo voy a mirar de una vez para saber qué fue lo que pasó y corregirlo. ¿Listo? Permítame en un momento. Esa tocó al Timarín, profe. Uy, mi chica, qué vaina, hermano. ¿Qué era cuestionarios? Entonces, Daisy Gutiérrez. Chica, sacaste 4 o 5. Bueno, me decías que era la pregunta que la 6. Sí, profe, era la 6. Ok, ok. Ay, sí, sí, totalmente cierto. La evolución de la estructura tributaria en Colombia entre el 85 y 2018 ha respondido a diferentes fines, entre ellos, sí, claro. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí están viendo, sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, Sí, profe. mira, Daisy, que a pesar que está mal planteado, porque en efecto no dice las opciones de B y C, te dio los puntos, te dio el 0.5. Ah, o sea que Ya. escogí la que era. Sí, totalmente cierto. Escogiste la que era. Sí, la única pregunta que estaba mal era esta. Es un deber de todas las personas contribuir al funcionamiento de los gastos e inversión del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Eh, pues la respuesta es verdadera y ahí fue la única que cometiste el error y por eso te quedó la nota en 4 o 5, ¿ok? O sea que pues no te afanes, yo obviamente voy a revisar qué fue lo que pasó. Esto es error mío, se los aseguro, porque pues digamos que esas opciones deberían estar dentro de la pregunta y en algún momento yo las borré, entonces ofrezco disculpas frente al tema. Pero quiero, me decías, tú también, Jamie, y habían más personas, ¿cierto? Sebastián también. Sí, profe. Yo también, pero igual que mi compañera, me quedó bien. Ah, Yo sí. también escogí esa, sí, señor. Ok, listo. O sea que no lo miro. La verdad, yo No, no, señor. Me quedó Ok, igual. O sea, yo también contesté listo, esa. listo. Gracias, profe. Entonces, oh, no, a ti. Sebas, tú, viejo. yo no la respondí, profe. Yo pasé a la siguiente página. Ah, bueno, listo, bien. Ven a ver, lo miramos de una vez. Profe, y también a mi compañera Carolina, porque ella sí me contó el tema, Ok, listo. sino que no está en este momento ella ahí. Ok. Ay, sí, sí, señor. Sí, Sebastián. Entonces, no, viejo, yo te reconozco ese punto. Espérame. Eh, ¿me recuerdas tu apellido, Sebastián, por favor? González Buitrago. González. Ok, gracias.
Listo. ¿Quién más? Carolina Arboleda. Arboleda. Es que este no sale en orden. ¿Oh, sí? Sí, aquí está. Carolina Arboleda. Sí, qué vaina. Ok, Carolina Arboleda, igual. Listo, ¿quién más tiene ahí la duda? Bueno, yo entiendo que de pronto no todos tienen. Ah, James, ¿tú me habías dicho o no? Sí, profe. Qué pena. ¿Sí? Estaba por acá. Sí, Ok, sí. ok. Ok. Creo que fue la 9. Sí, señor. Sí, en efecto. ¿Y cómo es tu apellido, James? Ramírez Lozano. Gracias. Igual, lo que voy a hacer es voy a revisar todos los exámenes y aquella persona que esté en esta situación, yo le ajusto la nota, ¿listo? Porque pues tampoco les voy a dejar ahí 0,5 perdidos en el examen. Y corrijo la nota y ajusto la definitiva, ¿listo? Para que todo quede claro y pues no haya duda frente al tema, ¿listo? Les pido por favor, Gracias, profe. no a ustedes, les pido por favor que me disculpen porque sí, la verdad no sé, cometí el error ahí con esto y pues la verdad fue es la primera, el primer examen en el que me dicen que me pasó esto en este corte. Entonces sí, por favor, para que me disculpen porque me descuidé. Profe, pero yo pregunta, ahí sí nos puedes decir, digamos, cuál eran la A, Ah, B y C. yo sí, Es que entonces lo ahí que les tengo voy, la, sí. ok, me toca buscar el examen. Entonces, dice así, dice la evolución de la estructura tributaria en Colombia entre 1985 y 2018, que es lo que estuvimos analizando. Voy a poner esta gráfica, ¿sí? Que va básicamente del año 85 hasta el 2018, aunque aquí lo habíamos ampliado hasta el 2020, pero básicamente lo contempla hasta el 2018. Dice, ha respondido a distintos fines, entre ellos estabilizar las finanzas públicas, que era la opción A, la opción B, sustitución de impuestos externos por internos, y opción C, equidad, neutralidad, simplicidad, competitividad y financiar estrategias públicas de derechos sociales, seguridad e infraestructura. En ese orden de ideas, las tres son correctas, por eso es que dentro de las opciones de respuesta, la opción correcta es la que dice A, B y C son correctas. Bueno, entonces, como les dije, pues voy a revisar todos los exámenes para identificar esta situación y hacer la respectiva corrección y ya pues lo dejamos totalmente claro, ¿listo? Bueno, y por lo pronto, entonces, bueno, digamos que vamos a continuar en esta sesión con la temática que veníamos desarrollando de la clase anterior, en donde pues veníamos tocando toda esta temática de los impuestos
haciendo ese tipo de análisis en donde pues veníamos mirando varias cositas que resultan ser importantes y que sobre todo nos permiten de una o de otra manera poder identificar qué tan bien o qué tan mal estamos como país en tema de recaudo de impuestos, viendo cuáles son los impuestos que más se recaudan, cuáles los que menos, etcétera, etcétera. Y todo esto obviamente visto desde la óptica del club al cual pertenecemos, que es la OCDE, ¿ok? Un club que, pues digamos que no nos conviene mucho porque, pues, nos afecta siempre las posiciones en las que quedamos, siempre estamos ahí de último o de penúltimo, entonces eso es más como para pasar vergüenzas. Pero digamos que es lo que hay, es lo que se tiene. No está mal tratar de medirnos con economías que sean de digamos que economías de países desarrollados. Y frente a esto, sí quiero hacer un paréntesis porque esta semana, no sé si tuvieron oportunidad de enterarse o de leer ese artículo, salió en la Sobancaria. Pues, sí, ¿quién se lee un artículo de la Sobancaria? Solo yo. Pero, pero digamos que en la Sobancaria salió un análisis en donde se logró determinar que bueno, digamos que hay tres tipos de países. Están los países de economías desarrolladas, que es en donde está Estados Unidos, Alemania, Francia, eh, España, todas las grandes economías, básicamente están dentro de esa categoría. Hay una segunda categoría en donde aparecen los países de economías emergentes. Entonces, economías desarrolladas, los duros, economías emergentes hay como los que ni están tan mal, pero no están tan bien. Dentro de esas economías emergentes, pues están entonces China, Vietnam, Filipinas, aquí en la región está Brasil, Chile, Perú, México y Colombia, a nivel de esa categoría de países de economías emergentes. Y hay otra categoría, la tercera, que se llama economía de países frontera. Eh, digamos que en esa categoría de la región está Argentina, y pues obviamente para nadie es un secreto lo mal que está la economía en Argentina, una devaluación que ya supera la de Venezuela. Y aparte, pues digamos que todos los problemas de corrupción y todo lo que se ha venido viviendo, una inflación altísima también, inflación, devaluación. Entonces, digamos que tiene todo un caldo de cultivo para hacer una economía terriblemente mala, y eso lo tiene en esa categoría, país frontera. Digamos que esa es la peor categoría, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y eso quién califica eso? ¿Cómo lo hacen? Digamos que es toda una metodología. Esto lo hace Morgan Stanley, que es una firma norteamericana, y es la que se encarga de hacer esto. ¿Cómo lo hacen? Pues básicamente toman el nivel del precio de las acciones de las empresas que cotizan en Bolsa de Nueva York, y con base en ese promedio determinan qué tan bien o qué tan mal está un país. Porque para ellos dicen, ok, el nivel de la valorización o depreciación de una acción, pues digamos es el indicador del cual ellos están tomando. De pronto es algo muy simplista, de pronto deberían tenerse en cuenta muchos más factores, pero digamos que ese es el más preponderante, el valor de las acciones. Entonces, ¿qué pasa? Desde el año 2013 se viene cayendo, y yo tengo eso por acá, esto se lo muestro, ese indicador viene cayendo desde el año 2013. Y digamos que hay varias empresas que han venido perdiendo su valor de acción, ¿sí? Y ahorita estamos ahí en el límite de perder la categoría de país de economía emergente y caeríamos a país frontera junto con Argentina. Eso es terriblemente malo. ¿Por qué? Porque cuando uno queda categorizado como país frontera es como si usted queda reportado en Datacrédito, y entonces cuando usted queda reportado en Datacrédito, pues primero no le prestan plata, ¿sí? Pero más sin embargo por ahí hay gente que es arriesgada y dice, bueno, yo le voy a prestar, hermano, porque yo lo veo a usted como medio colgado y todo eso, yo soy su amigo, pero la tasita de interés es más alta, ¿ok?
Entonces usted me dirá, entonces como cuando usted de pronto está reportado en Data Crédito, necesita plata y vaya acuda a un gota a gota. Eso es más o menos. Gota a gota es una persona que se arriesga mucho, ¿sí? Porque puede llegar a perder el dinero, que son atravesados y todo este tipo de cosas, sí, pero digamos que es como la garantía de ellos poder recuperar su dinero. Entonces, cuando uno cae en esa categoría de país frontera, pues las entidades que siempre nos prestan los multilaterales, pues ya dicen, uy, no, lo siento mucho, señor Colombia, pero es que usted ya está en país frontera, entonces dudo mucho que usted me pueda devolver la plata y yo le tengo que rendir cuentas a las grandes economías y pues no voy a quedarles mal a ellos. Entonces, lo siento mucho, vaya y busque plata en otro lado. Entonces, siempre hay inversionistas por ahí que se dedican a eso, precisamente a invertir en ese tipo de países porque saben que el nivel de riesgo es alto, pero de la misma manera ellos ganan. Entonces ellos exigen tasas de interés un poco más altas, piden también unas primas de riesgo, en fin, tienen una serie de garantías que lo que hacen es encarecer esa inversión que ellos están haciendo en el país. Pero pues digamos que al no haber más, pues a eso hay que echarle mano. Digamos que, bueno, vuelvo y les digo, entonces, desde el año 2013, ese indicador viene bajando, 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 y ahora hay 3 acciones que son básicamente las que están ahí chilingueando en el sentido en que están bajando sus precios, ¿sí? ¿Cuáles son esas 3 acciones? ISA, Bancolombia en acción preferencial y Bancolombia en acción ordinaria. Si esas 3 acciones siguen bajando, fácilmente al final de este año vamos a perder la categoría. ¿Sí? Bueno, realmente la categoría sale la noticia hasta el mes de marzo, pero ya podríamos estar haciendo cuentas que haremos parte de ese país frontera, de ese grupo de países de economía frontera. Vuelvo y les digo, pues eso es malo. Para un gobierno eso es perversamente malo, en el sentido en que pues usted no quiere que dentro de su gobierno usted quede marcado con eso, porque no van a decir, es que esto venía desde el 2013. Y dicen, no, fue por su culpa, señor Gustavo Petro, por usted fue que caímos en esto, ahora recuperarnos de esta va a ser mucho más difícil. Entonces, digamos que ahí va a salir un culpable. Y pues digamos que todavía hay algún mecanismo de reacción. El primero, pues, habrá que determinar, bueno, hay por ahí una estrategia financiera que se está cocinando y es el que se unan las bolsas de valores de Chile, la bolsa de valores de Colombia y la bolsa de valores de Perú, y esto haría que ese indicador para nosotros mejore, ¿sí? Y eso nos sacaría de ese problema. Pero también nos juega en contra el que de esas 3 acciones que están ahí como chilingueando, 2 de ellas son de Bancolombia. Y Bancolombia hace parte de un holding en donde uno de los que hacen parte también del holding es un fondo de pensiones y posiblemente con la reforma pensional tal cual como va saliendo digamos, lo que se tiene pronosticado es que los fondos de pensiones ahorita entren digamos que se les disminuyan los recursos con los que están acostumbrados a trabajar y esto pues les va a pasar factura. Entonces, posiblemente haya algún tipo de afectación, habrá que esperar, pero pues digamos que será como la noticia de la semana para empezar a tener algo más en qué preocuparnos, ¿ok? Que sería caer como en la categoría de país frontera. Pero bueno, dejemos que se preocupe Petro y su ministro de Hacienda y nosotros seguiremos mirando lo de los componentes tributarios. Entonces, nosotros estábamos hablando de más o menos que veíamos que con el paso de los años se ha venido aumentando el nivel de recaudo, a excepción de la pandemia, que pues ya lo vimos en una gráfica la sesión pasada, pero ahorita digamos que la tendencia a nivel de recaudo es a que se aumente ese recaudo y ha venido creciendo
en el sentido en que pues cada vez son más personas naturales las que están aportando y eso es bastante bueno. Entonces digamos que eso tiende a mejorar ese tipo de recaudos. Yo no me acuerdo si esta gráfica la habíamos visto, ¿alguno se acuerda? Bueno, toquémosla así por encima. ¿Sí la habíamos visto? Ah, bueno, bien. Entonces, más bien pasémosla. No, no, señor, no recuerdo que la hayamos visto. Ah, no, ok, listo. Gracias, Sebastián. Bueno, básicamente aquí, esta gráfica lo que nos muestra es el recaudo tributario del gobierno central medido contra el PIB y discriminado por tipos de impuesto. Entonces, mire que desde el año 1991, que fue cuando se creó la nueva constitución, se empezó a tomar esta métrica, en donde se indica que esta barrita azul, o azul oscura, hace referencia al impuesto de renta, tanto de personas jurídicas como de personas naturales. Entonces, mire que en esa época apenas había recaudado el equivalente al 4.2% del PIB. ¿Ok? A nivel de IVA, se había recaudado apenas 2.6% del PIB y de otros impuestos, el 1.2%. ¿Ok? Esto sumado da 6.878% del PIB únicamente a nivel de recaudo tributario. ¿Ok? De esos impuestos. En el 93, mire que el comportamiento fue muy similar. De pronto creció un poco más el tema del IVA. En el 93 fue muy similar, creciendo un poquito más el tema del IVA, el de renta y básicamente el de otros impuestos casi que se mantiene. Mientras que por allá en el año 94 cae el recaudo a nivel de impuesto de renta, se aumenta más el de IVA, ¿sí? Y se aumenta más el de otros impuestos, ¿ok? Es como si hubiéramos hecho un canje y dijéramos, oiga, no nos pague tanto renta, más bien dedíquese a pagar más IVA y más de otros impuestos. Eso no debería pasar, ¿sí? Es decir, deberíamos seguir teniendo la tendencia, por lo menos en renta, a seguir subiendo, ¿sí? Pero mire que eso no ha pasado. Y no ha pasado porque, pues digamos que eh, cada vez salen muchos más beneficios tributarios que se les otorga a las empresas, sobre todo a las empresas grandes. Eh, hay muchos más beneficios y también las empresas han aprendido a hacer planeación tributaria con tintes por ahí de elusión agresiva. ¿Ok? ¿Qué es la elusión agresiva? Es ponernos a hacer eh, prácticas de planeación tributaria con algún vinculado económico en el exterior. ¿Qué es un vinculado económico? Puede ser una sucursal de mi empresa que yo monté en otro país con la única intención de aprovecharme de pronto de un tratado que tiene ese país en el que la creé con otro y de pronto yo estoy buscando cómo beneficiarme. A eso se le conoce como treaty shopping, que es como comprar acuerdos que no me pertenecen. O sea, no existe un acuerdo entre, por ejemplo, imagínense que hay un acuerdo entre España e India, ¿sí? Hay un acuerdo en donde todo lo que España importe de la India entra a España con arancel cero. Imagínenselo de esa manera. Y todos los productos que entren a la India provenientes de España entran con arancel cero. Entonces, digamos que eso es el mejor de los escenarios. Pero, ¿y Colombia qué? ¿Dónde queda? Entonces, yo necesito traer mercancía de la India, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Yo digo, no, pero es que a mí me sale mucho más caro porque acá, por tratar de evitar temas de contrabando y todo ese tipo de cosas, le ponen un arancel muy alto a los productos que vengan de la India, que vengan de China, de todo el Asia Pacífico. Entonces, ahí comienzan los empresarios, que no son bobos, a pensar y a decir, uy, ¿y si de pronto nos creamos una sucursalcita allá en España para decir que vamos a traer esa mercancía de la India que va a entrar a España con arancel cero? Luego nosotros reetiquetamos o transformamos esa materia prima, digamos que trajimos telas. Entró todas esas telas a España con arancel cero. Y luego yo transformo esas telas en producto, qué sé yo, en camisas, chaquetas, etcétera,
Y ese producto ya terminado lo traigo ahí sí, de mi vinculado económico que lo tengo en España con etiqueta Made in Spain para que llegue directamente a Colombia. Puede que ahí tengan entre España y Colombia una preferencia arancelaria en donde no, solamente le cobro el 5%, ¿sí? Entonces, me gané ese arancel entre India y España porque ellos dos sí tenían un convenio y yo transformé el producto y ahora sí, ese producto ya transformado lo traigo a Colombia para venderlo acá dentro del país. Eso es lo que se conoce como treaty shopping y eso es lo que para la DIAN es elusión tributaria agresiva. Es tener esos vinculados y gracias a esos vinculados proceder a hacer ese tipo de negocios. ¿Qué está haciendo la DIAN hoy en día? Pues se le pone a la raya eso y lo que hace es que dice, usted tiene un vinculado económico. Entonces ya le pone una banderita roja a esa empresa y le dice, designa a un inspector para que ese inspector esté pendiente y vigile o vaya de visita a esa empresa, pida todos los documentos que tienen que ver con las operaciones que están realizando el vinculado económico y la empresa acá en Colombia. ¿Por qué se da eso también? Porque cuando hay un vinculado económico, a ese vinculado económico tiene una serie de preferencias. Entonces, al haber esas preferencias, eso es una competencia desleal, porque los productos que está entregando, que está vendiendo otra empresa, que sí los está pagando con el arancel pleno, a mí me los están dando con arancel mucho más bajito. ¿Por qué? Porque tengo un vinculado económico. Entonces, en ese orden de ideas, la DIAN lo que hace es vigilar estrictamente esas empresas que de alguna manera tienen esa figura creada de los vinculados económicos. ¿Ok? Entonces, volviendo aquí a esta gráfica, mire que, por ejemplo, en el año 95, el recaudo a nivel de renta pasó de un 4.2% del PIB a un 3.4%. ¿Ok? Empieza a bajar. Se trata ahí de medio sostener, Chan, para el año 2000 seguimos en 3.4, ¿sí? O sea, todo un quinquenio recaudando lo mismo, ¿sí? Luego viene ya un pequeño crecimiento por allá en el año 2001, pero un poco este crecimiento viene jalonado, básicamente, y estoy haciendo referencia a estos periodos, básicamente porque Uribe comienza a venderle la idea a los empresarios que tienen que pagar más impuestos para que él pueda hacer uso de esos recursos y destinarlo a las fuerzas militares. Entonces, se nota este incremento. Pasamos de recaudar 3.4% del PIB a recaudar 5.1% del PIB. ¿Ok? Luego, después de esa fecha, del 2005 del 2004 hasta el 2007, en el 2008 baja un poco, luego en el 2009 vuelve y se mantiene y vuelve en el 2011 y baja el recaudo de renta en el país en ese periodo, en el 2010. Luego por allá en el 2012, digamos que aquí este ha sido el pico, ¿sí? En donde más se ha recaudado por renta, pero mire que también casi que coincide con el pico en donde más se ha recaudado impuestos, que es básicamente estos. ¿Sí? Entonces, digamos que acá en el 2012 se empieza a recaudar más por concepto de renta, es decir, casi que se está recaudando un 5.2, ¿sí? Pero luego viene el 2015 y el recaudo vuelve y baja, 4.8%. Entonces, lo que quiero que quede claro acá con esa variación entre lo que se recauda por concepto de renta y cómo varía el porcentaje de recaudación es básicamente debido a eso, a que cada vez las empresas hacen más, y de todo esto debido a la globalización, hacen más acuerdos, hacen más creación de vinculados económicos en otras economías, y pues eso digamos que termina realmente afectando a las arcas del país. ¿Por qué? Porque se está pagando menos. Mira hasta dónde vino a caer en esa época, ¿sí? Perdimos ahí más o menos como 0.5 puntos porcentuales del PIB a nivel de recaudo en ese lapso de tiempo. Y aquí en este momento, en el 2019,
se vino a recaudar un máximo del 6.3% solo por concepto de renta. A nivel de IVA, pues IVA, imagínense, mire, empezamos recaudando solamente el 2.6% del PIB y ya vamos en el 5.8%, únicamente para el año 2019. Esto le aseguro que ya se ha equiparado este par, tanto IVA con renta. Y vuelvo al punto. El tema es que el IVA es un impuesto que desafortunadamente no mide la capacidad tributaria de las personas, sino que simplemente lo que se hace es se mira una tarifa y dependiendo algunos indicadores de mercado, se sube esa tarifa afectando a todo el mundo. ¿Ok? Y por eso, digamos que está repercutiendo en tener un muy buen nivel de recaudo. Entonces, mire que aquí 6.3 de renta, 5.8 de IVA y 1.8 de otros impuestos. ¿Ok? Mire que en otros impuestos, el año en donde más se recaudó fue el año 2015, en donde por concepto de otros impuestos se logró recaudar 4.5 puntos del PIB, lo cual pues digamos que representa un muy buen ingreso para el país, pero no se volvió a mantener y llegó a estar hasta el año 2019 en un recaudo máximo del 1.8%. Entonces, digamos que esta es la dinámica a nivel de componentes de los impuestos que se pagan en Colombia, cuáles son los que más se están recaudando, cuáles son los que menos se están recaudando, y pues aquí vale la pena mencionar esto a nivel de renta en personas jurídicas. Las personas jurídicas tienen una carga en este impuesto del 80% y las naturales apenas de un 20%. Y esto está totalmente desproporcionado. Si uno mira, perdón, me voy a pasar a esta gráfica. Si uno mira acá, tenemos a Colombia, América Latina y la OCDE. Miramos que este color azul oscuro hace referencia al impuesto sobre la renta de personas físicas. Ellos le llaman personas físicas, son personas naturales. Mire que Colombia apenas recauda el 7% del PIB, el 7%, digamos que el monto del 100% de los impuestos que se recauda, apenas el 7% corresponde a personas naturales, ¿sí? En América Latina el promedio es 10% de personas naturales, pero en la OCDE es el 23%. Y si usted se da cuenta, este impuesto más este otro impuesto, esto es cotizaciones, ¿perdona? Cotizaciones, profe, de seguridad social. Exacto. Y usted mira, pero bueno, ¿por qué meten ahí las cotizaciones de la seguridad social? Digamos que por terminar siendo eso un recaudo que lo hace directamente el gobierno y que tiene una destinación específica que va directamente a temas de salud y de pensión, pues eso, digamos que se contempla o cae dentro de la misma bolsa de los recaudos tributarios. Entonces, mire que en la OCDE el grueso se recibe vía esas cotizaciones a la seguridad social. El segundo ítem es todo lo que se recauda a nivel de renta a personas naturales, mientras que en Colombia es apenas el 7%. El triple lo hace la OCDE, más del triple. ¿Okay? Entonces, esto es un pésimo indicador. Esto, como sea, hay que aumentarlo. Cada vez deben ser más las personas naturales y siempre lo he dicho. No es sano que una economía dependa tanto de las utilidades de las empresas. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis económicas, las empresas siempre se ven afectadas y eso disminuye la utilidad, y si la utilidad disminuye, disminuye lo que ellos deben pagar de impuestos. Entonces aquí, en tema de renta específicamente, debe ser sostenido en gran medida por las personas naturales. Y mire la proporción. Esto es personas naturales, esto es personas jurídicas, y así, mire que se recauda en la OCDE apenas el 10%, de un 23% de personas naturales, apenas el 10% corresponde a personas jurídicas. En Colombia es al revés, 7% de personas naturales y 25% de ese recaudo que se hace a nivel de renta cae sobre las personas jurídicas, ¿ok? Eso es un indicador que hay que mejorar como sea, porque, pues digamos que eso es lo que de pronto nos tiene como que las finanzas tan descuadradas, ¿ok?
Y mire también entonces el componente a nivel de cotizaciones a la seguridad social. Colombia apenas, esas cotizaciones representan un 10%, el promedio de la OCDE es un 18%, casi el doble, y la OCDE es el 26%. Entonces, digamos que hay muchos aspectos por mejorar. Apenas con estos tres ya tenemos muchas cosas por mejorar. Todo lo que es renta, tanto personas naturales como jurídicas, hay que tratar de invertir la proporción, es decir, que en la medida de lo posible el 25% sea recaudo de personas naturales y el 7% sea recaudo de personas naturales, jurídicas. ¿Okay? Esa debería ser la verdadera dinámica. Frente a cotizaciones a la seguridad social, pues ustedes y yo sabemos que acá el problema es que la informalidad es muy alta y lo peor es que cada vez crece más. Ya se está hablando de un 58% de niveles de informalidad en Colombia frente a un 42% de los formales. Eso es malo. ¿Por qué? Porque ese sector informal está totalmente desprotegido y digamos que no se les, digamos que si bien es cierto las personas no quedan desamparadas a nivel de salud, sí el tema de la pensión les va a pasar factura en la vejez. Y ustedes y yo sabemos también que en la vejez el tema, digamos que ahí es donde más se debería propender, porque estos adultos mayores pues tengan al menos un ingreso, mucho o poco, pero que cuenten con algo que les sirva para de alguna manera poder sobrevivir esa etapa de sus vidas. Esperemos a ver qué pasa con la reforma, si sale o no sale. En tema de impuestos sobre la propiedad, Colombia recauda un 10%, en América Latina se recauda apenas un 4% y en la OCDE un 6%. ¿Sí? En tema de otros impuestos sobre bienes y servicios, mire que en América Latina se recauda el 21%, ¿sí? Ese 21% junto con este 27% de IVA, pues digamos que es el mayor ingreso en el promedio de América Latina. Y este 21%, ya lo venimos hablando desde la semana pasada, viene muy jalonado básicamente por ese proteccionismo en la economía que existe en países como Brasil y como Argentina, que son países muy exportadores, pero que crean unos aranceles muy altos con el ánimo de proteger su economía a los productos que están importando. Entonces, eso les genera unos muy buenos ingresos, ¿sí? Mire que recauda el 21% del promedio de América Latina, pero si uno desglosa este 21%, encuentra que ese 21%, el 60% corresponde a Brasil en tema de impuestos que provienen por el proteccionismo a su economía y más o menos un 40% a Argentina, que son de los países que más exportan hoy en día. Frente a ese impuesto, pues Colombia apenas recauda un 13%, ¿sí? Y el promedio de la OCDE apenas un 12%. En tema de IVA, que es malísimo, ese es el peor indicador que podemos llegar a tener. Miren que Colombia recauda el 29%. De IVA es lo que más se recauda hoy en día, ¿sí? Y luego le sigue renta a personas jurídicas, mientras que en América Latina se recauda un 27% muy similar al de Colombia y frente a la OCDE sí baja a un 20%. ¿Ok? Entonces no se depende tanto en la OCDE de un impuesto indirecto que no mide la capacidad tributaria, que es un impuesto que realmente lo siente la sociedad desde la clase más baja hasta la clase más alta y pues, termina generando algún tipo de inconformidad en las personas. Y el último, que son otros impuestos, pues ahí Colombia con un 8%, el promedio de América Latina un 4% y la OCDE un 3%. Entonces todos los factores están totalmente inversos. Si usted mira renta a personas naturales, estamos mal. Apenas estamos recaudando una tercera parte. En recaudo a personas, en recaudo de renta a personas jurídicas, estamos recaudando el 25%, mientras que en la OCDE es apenas un 10%. En tema de cotizaciones a la seguridad social, se recauda obviamente por mucho más estabilidad económica en esos países, se recauda un 26%, mientras que en Colombia apenas un 10%. En impuestos sobre la propiedad apenas un 10%, cuando en la OCDE es un 6%. En temas de otros impuestos,
la OCDE un 12 y Colombia un 13. Y en el IVA, pues digamos que ahí también hay un margen casi de 10 puntos porcentuales, la diferencia, porque a pesar que en estas economías de países desarrollados, si bien es cierto, ya tienen grabada la canasta familiar, pues digamos que estas personas, digamos que tratan de generar algunos otros incentivos que le permita a la persona de pronto asumir ese IVA, pero de pronto a nivel de algún beneficio tributario puede, digamos que disminuir ese monto y tener la sensación de que está pagando menos. Pero básicamente en IVA estamos nosotros cobrando mucho en comparación a lo de la OCDE. Esa es básicamente como la lectura que se le puede hacer a este tipo de gráfica. Aquí a nivel de resumen de esa estructura tributaria en nuestro país, tenemos en primera instancia el impuesto sobre la renta, beneficios y ganancia de capital, de los cuales a nivel de impuestos sobre la renta y las ganancias, mire que estamos comparando el 2019 con el 2020. Aquí obviamente tema de pandemia, entonces veníamos recaudando 67 billones y apenas en el 2020 se lograron recaudar 61 billones, es decir, estuvimos en déficit en casi en 6 billones, ¿sí? De esos 67 se clasifican en impuestos sobre la renta, 14 billones y 12 billones en el 2020, y el impuesto esto es a personas naturales, esto es a personas jurídicas, 50 billones a personas jurídicas y 45 para el 2020. Pero igual seguimos en déficit, ¿ok? Se esperaba recaudar más por cada uno de esos impuestos. Y vuelvo y digo, medirnos o hacer algún tipo de análisis comparando el 2020, pues no resulta ser tan chévere. ¿Por qué? Porque la pandemia es algo totalmente atípico que daña ya de entrada cualquier tipo de análisis que se pretenda hacer. Cotizaciones a la seguridad social. Siempre en el 2020 estuvimos por debajo en muchos aspectos, sobre todo, por ejemplo, en renta y en este tipo de impuestos sobre los bienes, de los cuales un gran componente es por temas de IVA, este IVA, que se recaudó en el 2019 62 billones, frente a lo que se recaudó en el 2020, que fueron apenas 54 billones. Es decir, estuvimos por debajo en 8 billones de pesos, ¿ok? El que más nos dolió fue impuesto sobre bienes y servicios, que se había recaudado 89 billones en el 2019 y en el 2020 apenas 77, lo que hizo tener una pérdida de 12 billones de pesos. ¿Ok? Impuestos sobre bienes y servicios específicos. Entonces tenemos aquí impuestos indirectos y derechos de aduana e importación. Entonces, obviamente, pues, por tema de pandemia, todo eso cayó. Pero digamos que es una radiografía en donde nos muestra que lo que hemos venido dejando de ganar a través de un año, y específicamente en el 2020, eso nos repercute en tener una pérdida de 21 billones de pesos, solo porque todos los recaudos fueron cayendo. Obviamente, y pues el gobierno tenía que, perdón, el gobierno tenía que tomar medidas frente al tema para evitar que, pues digamos que las empresas siguieran despidiendo personal, que las empresas cerraran, ¿sí? Y esto obviamente tuviera una repercusión directa. Una vez, ¿perdona? Ok, esto tiene digamos que repercute directamente en lo que tiene planeado el gobierno nacional para trabajar durante un periodo específico. Cuando hablo de periodo es un año puntual, y eso pues obviamente disminuye la capacidad de trabajo y muchas veces ¿qué hace el gobierno? Pues le toca salir a endeudarse porque necesita de alguna manera cubrir los gastos o las obligaciones que ya adquirió para poder seguir, digamos que por un lado cumpliendo con esos compromisos, pero también seguir desarrollando todo lo que tenía ya planeado desarrollar. El sistema tributario colombiano pues se divide en impuestos nacionales y en impuestos municipales. Los nacionales pues obviamente los recauda la DIAN, los municipales las Secretarías de Hacienda. Dentro de estos impuestos nacionales tenemos impuestos directos e indirectos.
directos como el impuesto a la riqueza, a la renta, a los timbres postales, e indirectos como el IVA. ¿Ok? A nivel de Secretarías de Hacienda, se recaudan temas de ICA, ¿sí? Predial, impuesto al consumo de bebidas, de cigarrillos y bebidas alcohólicas, eh, ¿qué otros vehículos? Temas de registro, etcétera. Entonces, digamos que así más o menos esta es como una estructura muy básica de cómo es nuestro sistema tributario en Colombia. Aquí es el mismo análisis que teníamos en el slide que teníamos como en la tercera diapositiva. Entonces, aquí pues básicamente nos muestra el efecto rebote que tiene el PIB entre el 2020 y el 2021. Y obviamente pues cuando se empieza a normalizar la situación, pues es cuando vienen las críticas, porque entonces dicen, no explican que esto se debe a un efecto rebote. Mire que si se da cuenta es casi que la misma proporción, ¿sí? Lo que cayó fue lo que se recuperó inmediatamente el año siguiente, ¿sí? Esto también, este es de pronto el único más disparejo, pero básicamente ahí lo que se muestra es que ese efecto rebote genera unos datos mentirosos y cuando ya la economía se empieza otra vez a medio volver a sus promedios, que son estos realmente los promedios de crecimiento, mire que oscila entre un 0.8 a un 3.5, ¿sí? Y así se mantiene entre diferentes trimestres a lo largo de los años. Entonces, falta ver cómo cerramos este año, pero pues básicamente las aspiraciones no son las más chéveres, no son las mejores, pero pues hay que seguir y hay que empezar a mirar realmente pues cómo se va a atacar el tema de ese crecimiento a nivel país y sobre todo visto desde un crecimiento desde la óptica de la economía nacional. Aquí pues tenemos unos daticos cocteleros. Retos de la DIAN, pues si la DIAN quiere seguir mejorando mire, esta es la gráfica que muestra el recaudo total de la DIAN, mire que la tendencia es siempre al alza, ¿sí? Ha habido uno que otro bache, pero siempre ha venido aumentándose el nivel del recaudo. Básicamente se habla que pues, la DIAN necesita contratar 7.000 funcionarios nuevos. Hoy ya se habla más o menos de 10.200, 10.500. Y en tema de modernización de la DIAN, eso le va a costar a la nación 5 puntos del PIB. Es decir, va a salir carísimo, pero pues digamos que es una cuestión que no se puede dejar que caiga en obsolescencia, porque esto es lo que generalmente le da flujo de efectivo al gobierno. Si la DIAN no funciona bien, vamos a tener problemas de aquí en adelante. ¿Okay? Puede que tengamos el presidente más simpático, el presidente más eficiente, pero si no hay recaudo, pues básicamente ese presidente no va a poder realizar absolutamente ninguna labor. ¿Okay? Son análisis acá que se tienen desde diferentes ópticas. No voy a profundizar mucho en esto, porque hay otras cosas que me interesan. Entonces, digamos que fue un análisis que se hizo de la Ley de Inversión Social, la reforma tributaria anterior a la que fue aprobada por el gobierno Petro, en donde se hablaba de una tarifa del impuesto general de renta del 35% a partir del año grabable de 2022. Se amplió, digamos que el tema de la ampliación de la vigencia temporal del PAEF, con los subsidios que se estaban dando a las empresas, se amplió hasta diciembre de 2021. Hubo un incentivo a la creación de nuevos empleos, que esto ayuda muchísimo a dinamizar la economía. ¿Por qué? Porque es que el gobierno nacional crea toda una política pública que toca muchos factores. Toca el tema del desempleo, ¿sí? Trata de subsanarlo, pero también toca desde el punto de vista impositivo, beneficios que le van a dar a las empresas que contraten determinado personal, ¿sí? Y todo esto, digamos que repercute en una mejora sustancial en la economía. ¿Por qué? Porque es que los jóvenes, en la medida en que tengan un trabajo formal, un trabajo en donde ellos empiecen a cotizar
a nivel de seguridad social, esto va a hacer que nuestro país crezca. Y luego ya ellos empiezan a pagar renta, ya digamos que se ve menos la evasión, disminuye un poco, pero en Colombia sí ese es un verdadero problema que tenemos. eh, todo lo que tiene que ver con esos indicadores macroeconómicos. ¿Qué más tenemos acá? Esta es importante. eh, digamos que analizando lo que son las reformas tributarias en los tres periodos que estábamos viendo, reforma del Estado y apertura, en el periodo de ajuste y crisis y en el periodo de auge primario. Y luego viene aquí un cuarto periodo que arranca desde el 2018, denominado ajuste e incertidumbre. ¿Ok? Básicamente, en el periodo de reforma de Estado y apertura, digamos que en todas las reformas tributarias se tratan de medir siempre diferentes factores. Los 6 factores que siempre predominan en todas las reformas tributarias son temas de seguridad, temas de sustitución de impuestos a la actividad externa, simplificación del sistema, equidad y neutralidad, competitividad y generación de empleo y lo que tiene que ver con el incremento del recaudo para un equilibrio fiscal. Entonces, mire que casi todas las reformas, a excepción de 1, 2, 3, 4, 5 reformas que digamos que el total de reformas que se han hecho en esos lapsos de tiempo, apenas 5 no han tenido como criterio para crear esa reforma tributaria el ítem denominado incremento del recaudo para el equilibrio fiscal. Todas, en su gran mayoría, parten de eso. Necesitamos recaudar dinero para poder ejecutar obras, para poder hacer no sé qué, si sé más, se inventan ahí una serie de cosas y mucha de esa plática se pierde. Otro de los componentes que también resultan ser importantes y dominantes en las diferentes reformas tributarias es todo lo que tiene que ver con la competitividad y generación de empleo. Colombia pues es uno de los países en la región con mayor tasa de desempleo y después de la pandemia quedamos muy golpeados, fue mucho peor, pero digamos que hay muchas reformas tributarias que se orientan a generar ese empleo. ¿Cómo lo hacen? Por medio de subsidios, dándole beneficios a las empresas que contraten cierto personal, cierto tipo de perfil específico para ese tipo de cosas. Vienen otros temas en donde se buscan en las reformas tributarias cumplir con los principios de equidad y neutralidad. Eso pues digamos que solamente se ha buscado en 5 reformas tributarias. Una de esas reformas tributarias es básicamente la Ley 75 del 86, que nació con esa necesidad de fortalecer esos principios constitucionales a nivel de equidad y de neutralidad. Luego por allá en el 95 volvió a tocarse el tema, se volvió a contemplar dentro de esa reforma tributaria y fue ahí donde duró casi 10 años en pasar no que 10 años, casi 20 años, en volver a contemplar ese ítem de equidad y neutralidad dentro de las reformas tributarias. Y fue hasta el 2012 en donde se volvió a retomar el tema para mirar si se podía implementar o qué acciones se podían ejecutar. Y en el 2019 también se tocó ese tema y 2016 y luego en el 2019 de igual manera. El otro ítem es simplificación del sistema, simplificación que cada vez la veo más compleja, pero que entre más van pasando los años, entre más se va haciendo moderno, entre comillas, ese sistema tributario en un país, digamos que eso se convierte en una necesidad el simplificar el sistema. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que muchas de las cosas se podrían hacer mejor si el sistema tributario lo permitiera. Pero en muchas ocasiones se da que el tema de esa simplificación del sistema queda únicamente en el papel y no se ejecuta más adelante. Entonces aquí lo tenemos, la simplificación del sistema. Y mire que ha sido básicamente una temática en los últimos años. La reforma del 2016, la del 2018 y la del 2019 se ha propendido por tocar esos temas de simplicidad del sistema de tributación. Hay otros ítems ya mucho más reducidos, sustitución de impuestos a la actividad externa, únicamente se contempló
en el año 86, en el 90 y en el 92. Sí tienen su explicación básicamente porque ahí fue cuando Colombia empezó a abrirse al mundo. Recuerden que somos categorizados como como un país con una economía abierta, pero pequeña. Así es como nos define. ¿Ok? Entonces, únicamente esa sustitución de impuestos a la actividad externa únicamente se contempló en ese lapso de tiempo, en la reforma del Estado de Apertura, y en temas de seguridad, miren que solamente se tocó una vez, y fue en la ley 788 del año 2002, tan pronto llegó Uribe, eh, se hizo una reforma tributaria dando como argumento la seguridad y que había que combatir la guerrilla para que pudiéramos volver a salir a las rutas nacionales, a transitar en vehículo, conocer el país, etcétera. Y solamente en esa reforma fue que se hizo digamos que nació pensando en temas de seguridad específicamente y nunca más se volvió a tocar ese tema, como si ya estuviéramos en paz, como si ya no tuviéramos bandas criminales y todo esto aquí fuera una pequeña Suiza, pues eso jamás se volvió a tocar en ninguna otra reforma tributaria. ¿Ok? Esta gráfica, pues aquí nos habla, y digamos que aquí hay varios componentes que hay que tener en cuenta. Primero, que seguimos analizando los mismos periodos, reforma del estado de apertura, ajuste y crisis, auge primario, y a mano izquierda tenemos lo que es el porcentaje del PIB, ¿sí? Entonces vamos a comparar todo el tema de impuestos desde la óptica del PIB, y por el otro lado, a mano derecha, tenemos los millones de pesos constantes del año 2016. Entonces tenemos acá el porcentaje del PIB y se analizan, digamos que no solamente dentro de estos periodos de tiempo, sino que también se empieza a medir otros componentes. Medirlo contra el porcentaje del PIB, pero también medir los millones de pesos constantes y con base en eso, pues poder determinar si estamos bien o estamos mal. Y miren que la distribución es como muy parecida a la gráfica que estábamos viendo al comienzo, en donde viene básicamente el recaudo que está en verde, la base de todas esas barras, hace referencia a impuestos directos, la barra rosadita hace referencia a impuestos indirectos, y la línea que atraviesa todas las gráficas hace referencia al recaudo per cápita. ¿Ok? Y se mide básicamente con este criterio. Listo, entonces ahí básicamente nos muestra que pues hay periodos en donde se ve una tendencia al crecimiento, pero luego como que entra ahí en una pasividad, ¿sí? Luego viene un crecimiento alto, chan, vuelve y baja, 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 crece un poquito, vuelve y baja, se mantiene, baja un poquito, sube, 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 chan, 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 baja, en el 2010, vuelve y medio sube, vuelve y sube, y aquí ya pues digamos que este es el pico de este tipo de recaudo de impuestos directos, ¿sí? Desde el año 2012, digamos que se ha venido estabilizando el recaudo que se hace por concepto de impuestos directos. Por concepto de impuestos indirectos, pues es la línea rosadita. Y mire que también el comportamiento ha sido muy similar, ¿sí? A excepción de algunos picos por ahí que se destacan, ¿sí? Pero de resto, pues todo se va manteniendo. Aquí vuelve y baja, vuelve y sube, sube, baja un poquito, luego sube, sube y vuelve y baja un poco. Pero digamos que es como la forma de interpretar varias variables dentro de una sola gráfica. Y por último tenemos la línea que atraviesa todas las barras, que hace referencia al recaudo per cápita. Entonces, digamos que se mide el recaudo. ¿Cuánto fue el total del recaudo? Fueron, qué sé yo, 90 billones de pesos. Ok, esos 90 billones divídalos entre el número de habitantes que tiene el país para ese año. Y eso nos da el valor per cápita del que se habla acá, ese valor per cápita. Y digamos que aquí lo que vemos es que también ha venido
en crecimiento y tiene todo el sentido porque el recaudo impositivo también ha venido teniendo la misma constancia. Entonces, digamos que esto habla bien de la nación. Desde el punto de vista que por más reformas tributarias se creen, por más reformas tributarias se saquen, se ha propendido casi siempre que aumente el nivel de recaudo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cada vez son más las obligaciones que adquiere la ciudad para con sus ciudadanos. ¿Cómo ha sido la evolución del recaudo y la composición por tipo de impuesto? Entre el periodo de reforma del Estado y apertura, que fue del 85 al 94, y el de ajuste y crisis del 95 al 2004, el recaudo creció un 81%. Y entre el periodo de ajuste y crisis del 95 al 2004 y el de auge primario del 2005 al 2014, el recaudo creció 119%. Es decir, el recaudo se ha duplicado cada década y cuadruplicado en 20 años. ¿Okay? Esta es otra gráfica que también mide los mismos tres periodos: estado de apertura, ajuste y crisis y el auge primario. Y se mide también varias variables. La primera es el recaudo como porcentaje del PIB. ¿Sí? Wow. Y por el otro lado tenemos recaudos tanto de países externos como internos. En ese orden de ideas, aquí lo que vemos es cómo ha venido siendo la evolución del recaudo de impuestos directos por concepto de la DIAN. ¿Sí? Mire que en el 85 estaba en el 3%, se mantuvo en el 3%, luego medio creció, se mantuvo, creció, tuvo uno de los primeros picos por allá en el año 91, donde ese comparativo, pues digamos que muestra ese pequeño, o ese gran pico que sale ahí inicialmente. Luego todo entra en una meseta, baja, comienza ahí a transitar como quien no quiere la cosa, vuelve y sube, y sigue subiendo el recaudo a nivel pues digamos que a nivel del país. Acá pues viene un pico a la baja, ¿sí? Pero pues digamos que esto se debe en gran medida a que en ese año era el último gobierno de Uribe, entonces como que la gente tenía temores frente a lo que pudiera pasar y si llegaba otro gobierno que no fuera de la misma línea de ellos. Entonces eso generaba suspicacia y digamos que lo que yo interpreto es que ellos encontraron ahí una medida para tratar de sopesar algún tema que no les cuadre con los indicadores que sacan de manera oficial. Y pues básicamente aquí tenemos lo que son los impuestos internos, ¿sí? Bueno, se mide los internos y los externos. Mire que en el año 88 eso lo estábamos recaudando casi que a un 7.5% del PIB, ¿sí? ¿Por qué? Porque era todo el tema de la exportación de café, ¿sí? Y pues también fue el auge del contrabando por un lado, pero también del narcotráfico por el otro, y todos esos recursos, digamos que los inyectaban en la economía y eso hacía tener una falsa sensación de que todo va bien, cuando en realidad no estaba ni tan bien. Entonces, este tema de los impuestos externos e internos, mire que aquí, si bien es cierto, sube un poco, ¿sí? Ya comenzaba a descender mucho más drásticamente y a ser sostenido ese bajonazo, ¿ok? Entonces habrá que pues, determinar realmente qué es lo que pasó en este ítem para poderlo dilucidar y asimismo pues tener la información lo más completa posible. Y lo otro es todo lo que tiene que ver con los recaudos de impuestos indirectos en comparación con el PIB. Entonces mire que aquí otra vez para el año 91 y 92 todo se volvió a trabar, ¿sí? Vuelve y sube, sigue su crecimiento. Luego aquí pues viene un bajonzazo el tema de recaudo por impuestos indirectos en comparación con el porcentaje del PIB, pero mire que con todas esas debilidades que se ha tenido, ha logrado mantenerse el Estado de Israel, perdón, el Estado colombiano,
digamos que manteniendo ese nivel de recaudo, por lo menos a nivel de impuestos indirectos. Y mire que aquí también en ese periodo, si bien es cierto, caímos en el 2010, comienza a crecer en el 2011, sigue creciendo en el 2012 y se equiparan los dos tipos de recaudos, tanto el recaudo por impuestos directos como el de indirectos, ¿sí? Y así se mantiene, digamos que por un lapso de tiempo de unos 5 años, 5 o 6 años, ¿ok? Entonces, miren que es como que tiene el mismo comportamiento y eso pues le beneficia a las métricas que se sacan en cada país. Esta es otra gráfica que habla acerca de lo que es la diferencia en el recaudo del impuesto sobre la renta a personas y empresas, es decir, midiendo en América Latina cómo ha sido el recaudo de esos impuestos de renta a nivel de personas naturales y personas jurídicas, y con base en eso se sacaron estas métricas. ¿Qué se logra ver acá? Pues primero que estaban las economías más fuertes de la región. Está Brasil, Argentina, Chile, Ecuador. Está un promedio simple, como para tener una métrica, Perú, México y Colombia. ¿Ok? En ese orden de ideas, si uno comienza a mirar todos los países, bueno, digamos que aquí las convenciones nos indican que lo verde, la base de cada columna, representa el recaudo de personas naturales, el color rosadito, el recaudo de empresas, el triángulo, la diferencia, y el punto, lo que es la brecha. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí podemos identificar que, por ejemplo, Ecuador junto con Colombia tienen una brecha que siempre se sale, ¿sí? Mire la diferencia que hay entre nosotros, ¿sí? Pues eso es un tema que hay que tratar de corregir. Hay que, esa bolita que está por allá arriba, tratar de acercarla lo más posible al nivel de esa gráfica o de esa columna para poder tener como una sensación de tranquilidad frente a esas métricas que se están sacando, porque pues, siempre generan mucho inconveniente. Básicamente aquí la gráfica se lee de la siguiente manera, entonces lo verde hace referencia al recaudo de personas naturales. Esto hace las veces o muestra lo que ha sido el recaudo a nivel de personas jurídicas. El triángulo me muestra esa brecha que hay y, perdón, el triángulo me muestra la diferencia que hay y el punto morado me muestra la brecha que hay entre esos datos. Entonces, cuando uno mira Colombia, pues se da cuenta que una cosa es el tema de la brecha que está por allá arriba, desproporcionada, en comparación a lo único que se recauda a nivel de personas, ¿sí? Versus lo que se recauda a nivel de empresas, ¿ok? Que son temas bien delicados. Y si usted mira ahí, digamos que uno de los países que mejor recaudan son Brasil, ¿sí? Está Chile, está México, ¿ok? Perú hay un poquito, pero pues falta ver realmente cómo va a quedar ese componente. Pero digamos que aquí se están analizando las economías más fuertes y cómo ha sido la diferencia en el recaudo del impuesto sobre la renta, tanto a personas naturales como a personas jurídicas. Más datos acerca de lo que era la reforma tributaria. Entonces, ya estábamos saliendo de la pandemia. Aquí nos muestra un crecimiento de la deuda. Pasa de un 2.5 en el 2019 a tener algo totalmente descontrolado en el 2020, en donde ascendió a 7.8 puntos porcentuales del PIB y para el 2021 terminó con un incremento hasta el 8.6%. ¿Ok? Aquí nos muestra básicamente algunas recomendaciones frente al IVA, reducir la lista de bienes y servicios que están exentos o excluidos, aumentar impuestos a bienes que afectan la salud, como el tema de, bueno, digamos que no tanto el IVA como tal, sino por ejemplo impuestos como el impuesto al consumo de los cigarrillos y a las bebidas alcohólicas.
En renta, ¿qué se espera? Reducir las deducciones y exenciones para que más personas paguen y sustituir las 7 tarifas por 3 tarifas. Únicamente eh, que está en el 0%, pasa al 15% y llega hasta el 25%. Esta fue las recomendaciones que hizo la Comisión de Expertos para nuestro país desde la óptica de la reforma tributaria. Otros impuestos, entonces, es eliminar y reemplazar el ICA, ¿sí? ¿Por qué el ICA? Porque es que el ICA en algunos momentos, eh, digamos que la empresa no es de un departamento ni es del otro, porque está ahí en la mitad, y ese hecho genera grandes problemas porque después le llega la sanción a la universidad, le llega la sanción y digamos que esto comienza a generar problemas al interior y digamos que si bien es cierto que para la DIAN es importante el tema del recaudo y que lo cobra si sea con sanciones, es decir, echando mano del procedimiento tributario, pues también hay que decir que a la persona o a las personas en el país, pues perseguirlas de esa manera también resulta ser algo que de pronto le puede salir el tiro por la culata y pues ahí habrá que tomar otro tipo de decisiones frente a eso. Eh, con esto, pues digamos que terminamos este componente analizando esos periodos en la economía nacional que pues realmente generaron eh, muchas situaciones y que muestran desde ópticas totalmente diferentes que fueron épocas muy importantes y que marcaron un hito para lo que hoy en día tenemos como sistema tributario y que esto pues obviamente afecta a lo que son las finanzas públicas del país. ¿Ok? Eh, ya con esto terminamos este componente que había denominado tributación en Colombia, reformas, evasión y equidad. No sé si de pronto tienen alguna inquietud al respecto. No, profe, por ahora nada. Ok, perfecto. No, Entonces, señor, por mi parte tampoco. ok, muchas gracias. Entonces, dejémoslo ahí. Aide, te comento que ya vi tu correíto y ya lo estoy resolviendo entre hoy y mañana, ¿ok? Para que estés tranquila. Ay, Y, profe, si te necesito para otra duda, ¿me puedes regalar 5 minutitos, por sí, favor? sí, no hay problema. Y a las Está otras bien, muchas personas, gracias. entonces voy a revisar el examen para analizar realmente ese punto que hemos detectado, bueno, que ustedes detectaron, para poderlo, digamos que equilibrar en la nota del examen. ¿Listo? Entonces, para que estén tranquilos y les mando el correíto notificándoles que ya quedó ajustada la nota. ¿Bien? Listo, profe, gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Profe, feliz noche. Gracias, Sebastián, lo mismo. Sebastián, lo mismo. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Feliz noche, Buenas noches. compañero. Que descansen. Feliz noche, profe. Gracias, cuídense mucho. Gracias, profe. Mucho. A ti, que estés bien. Feliz noche, profe. Gracias. Feliz noche, muchachos. Gracias, James, que estés bien. Feliz noche para todos. Chao, Silvia. Chao, Carolina. Que estén bien. Gracias, profe. Lo mismo para ti. Chao, Lady. Chao, Daisy. Listo, Aide. Cuéntame. Profe, es que imagínate que tengo una duda. Imagínate que Sí. nosotros en el primer corte, o sea, en el grupo de trabajo de Elizabeth, Doris y yo, hicimos la exposición sobre el sistema tributario, ¿sí? Pero es que estábamos viendo la asignación de la segunda unidad y tenemos el mismo tema. Entonces nos surgió esa inquietud. Ok, ¿quieren cambiar el tema? Pues no por cambiarlo, sino porque pues igual vamos a sentir que es como la misma actividad que hicimos para el primer corte y pues para la segunda unidad va a quedar como expuesto lo mismo. Entonces no sé Perfecto. si, pues obviamente porque entiendo que en la segunda unidad dice que debemos hacer la exposición en la clase el día 24 de noviembre, creo que es la fecha. Sí, creo. Entonces, pues el tema que tenemos asignado es sistema tributario y pues es lo mismo que hicimos en el corte 1.
Ok, perfecto. Listo. Entonces, déjame, yo miro aquí una cosita. Y pues aparte si te voy a comentar lo de la nota, que sí se me hizo raro. Sí, 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 ya me di cuenta. Pero sí, me toca, pues ya hice la novedad a registro y control, pero todavía no la tienen. Me dijeron que para mañana, yo sinceramente no creo que para mañana esté. Yo diría que para el Listo, profe, martes, no, igual no hay pero rollo. Desde que quede listo, súper bien. correcto, yo no tengo Ok, ningún problema. listo, listo, bien, chévere. Entonces, La verdad, estos días me ha sido imposible conectarme, profe, porque tuve una emergencia familiar y fue bastante complejo, pero pues por eso no me voy a poder ay, lo conectar a clases, siento, pero pues trataré ahorita aquí en adelante conectarme oportunamente. qué chévere. Ok, gracias. Eh, bueno, y entonces, es que yo aquí tengo, bueno, realmente no las tengo todavía acá. Eso lo hicimos. Espérame, tengo seleccionado. Bien. Tu grupo son, ¿quiénes? Ay, Yo estoy con Doris Montenegro, Doris Montenegro, pero sí. sí, pero entonces lo que pasó fue que María Elizabeth, que no me acuerdo el apellido de ella, pero María Elizabeth nos dijo pues que había tenido problemas con el tema de la matrícula y que pues que sí se podía hacer con nosotros, pues nosotros ya habíamos trabajado con ellos, con ella anteriormente y pues le dijimos que no era ningún inconveniente y pues por eso trabajamos con ellos con ella la primera unidad, porque pues de hecho tú miras y en el listado por ninguna parte está pues María Elizabeth, Ok, entonces pues por eso nos hicimos con ella. listo, listo, no hay problema. ¿Tú sabes cuál? Ah, María Elizabeth Mosquera. Ajá, de ella. Ok, listo. Espérame, actualizo esto. Listo. Y entonces me falta aquí por definir un tema. Sí, las tengo acá con la exposición y era del sistema tributario. Ujú. ¿Y como qué tema les llama la atención que no sea el sistema No, profe, tributario? que tú nos dictes, no hay ningún problema. Ok, entonces espérame, lo miramos de una vez. No, eso no. Y mira, ya está el cosito de los audífonos, lo puedes conectar con eso.
Pues hay un tema que se llama eh, menos impuestos a las empresas, más empleo formal. Okay. ¿Les parece ese? Sí, profe, listo. Perfecto, entonces lo voy a registrar acá. Entonces, ahí está el documento para que lo tomen como guía también, pero para que puedan buscar otra bibliografía que les complemente la temática, ¿listo? Dale, profe, te agradezco mucho. Muchas gracias. Y entonces, pues como para que tengan presente observaciones que les hice ahí dentro de los comentarios, era que pues hubo muchas personas que se dedicaron fue solo a leer y pues no es como tan chévere. Entonces, como para que más bien hagan un análisis y hagan una buena presentación de la temática, ¿listo? Listo, profe. La exposición sí o sí está en la clase. En este Sí, caso, nosotros. sí, Listo. exacto. Listo, Bien, profe. bien, Aide. Listo. Ok, te Muchas agradezco gracias. mucho. Bonita noche. No, a ti. Feliz fin de Que semana. estés Hasta bien. luego. Ok, chao, que estés bien. Hola, profe. Sí, hola Carolina. ¿Cómo está? Bien, bien. Ay, Cuéntame. profe, hágame un favor. Es que en la plataforma mía no me aparece la nota del video. A mi compañero sí le salió, pero a mí no. Espérame, reviso. Y también me salió, a mí sí me salió esa pregunta. Yo se la mandé hasta en el correo. Ok. Pero sí es de tener la nota porque aquí yo la tengo registrada. Pero en la plataforma yo entro y no está. Pues no está registrada. Solamente está el examen, pero no aparece la nota como tal. No, Carolina, si la tienes. ¿Puedes compartir pantalla? En este momento no creo, espérame, yo miro porque no la tengo como abierta o si la tengo abierta. Espérame, yo miro. Espérame, yo miro, comparto pantalla. Es que estoy en el celular. Ok. Bueno, miremos a ver si se me da. Compartir foto, compartir pantalla. Espérame a mirar a ver si me deja compartir la Listo, ahí pantalla. ya estás compartiendo. Sí. Ay, espérame que se me fue. Por aquí, no sé si de pronto por aquí la vemos, ¿cierto? Sí ve, profe, lo que Sí, yo estoy viendo. sí, ahí estoy viendo. Entonces, si yo me meto aquí, miro las calificaciones normalmente,
solamente me aparece la del examen, pero la de la unidad número 1 no me aparece calificación. Mire, no, nada. Pero te muestra ahí ponderación alcanzada 26.4% de un máximo de 33. Entonces muestra la nota del examen. Sí, pero no la nota de la actividad. Esta sería la actividad, ¿cierto? Ahí dice actividad número 1. Pero no muestra la calificación. Sé que él me dijo que habíamos sacado 5, pero no. Sí. Si devuélvete a no corte 1, me toma el examen y baja un poquito. Ya viene el corte 2, que es las exposiciones y el examen. Luego viene lo de la unidad 3. Sí. Un conversatorio, que eso no lo hicimos. Conversatorio tributario. Oye, sí, pero sí, está raro. Sí, está raro porque me una cosa toda rara. Pero lo extraño es que sí te está dando el porcentaje, ahí donde dice ponderación alcanzada, 26.4. Y puedes entrar a Academusoft. Pero allá sí veo la nota que está como en 4 o algo, 4.1, 4, algo así. Sí. Algo así, sí. Entonces, bueno, digamos que ahí lo importante es Academusoft, porque ese es el software original, el software oficial de las notas en la universidad. Yo voy a compartir pantalla para mostrarte. ¿Dejo de compartir la mía? Sí, porfa. Entonces, mira, aquí estás tú, Carolina Arboleda, la actividad 1, video sobre política fiscal, 5, y en el examen 3, que pues me falta ajustar lo de la pregunta, lo cual te subiría un poco a la nota y te da un subtotal de 26.4% de un máximo de 33%. Ah, ok. Sí hay algo raro, pero no sabría decirte qué es. Lo que sí te quiero dar garantía es que aquí en Brightspace te aparece la nota del video, ¿sí? El 5, y te aparece también la nota del examen, ¿ok? Y en Academusoft te debe aparecer un 4. Ah, bueno, sí. Sí, porque yo sí me entré allá y sí vi un 4 y ya el resultado era 1.3, 1. Algo así. Sí, como tengo las dos de estrategia y de tributaria, entonces yo las vi las dos. Sí. Pero sí, hay algo raro en la plataforma. Tocaría cotejar con otras personas si también les aparece de la misma manera que a ti, porque pues ninguno me había dicho eso. Apenas tú me lo acabas de mencionar. Pero digamos que puedes estar completamente tranquila porque digamos que yo lo tengo acá. Yo veo tu 5, tú lo estás viendo ahí, el 5 y el 3. Y además en Academusoft te aparece la nota correcta. Entonces, no creo que haya problema por eso. Pero sí valdría la pena que lo cotejaras con alguien más, a ver ellos cómo lo ven. Ah, ok, listo. ¿Listo? Voy a mirar a mi compañera por tan charro y a él ya le aparece normal porque él me dijo, no, yo lo vi. Y yo, bueno, pero al menos pues. Sí, pero sí, es muy raro, la verdad que sí. Bueno, menos mal no fue bien en la exposición. O sea que la otra la puedo hacer similar. Sí, que yo no sí, puse sí. tanta cosa, sino que yo me fui a directo. Exacto. Sí, a veces, y es que es muy incómodo cuando se ponen a leer, porque es que, ¿sabes qué es lo peor que lean? Que no leen bien. Entonces se equivocan y yo a veces digo, bueno, ¿qué pasa si una persona en situación de discapacidad visual no logra leer? Pues se queda con un concepto totalmente errado porque lo que explicaron o lo que leyeron en voz alta no coincide con lo que estaban mostrando. Entonces, eh, es un poquito incómodo el tema porque sí, se tiende a cometer ese tipo de errores.
Entonces, Como es tan largo y como tan profundo, es mejor entenderlo y explicarlo como uno lo entiende. exactamente, esa es la mejor estrategia. Entonces, sí, por favor, síguelo aplicando y sobre todo para esa exposición que sé que les va a ir muy bien. Listo, profe. Dios lo Qué bendiga de chévere. todas maneras. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Lo mismo para ti. Bueno, muchas gracias. Chao. Bueno, que estés bien. Chao.